Buenas tardes, el tema de hoy es prácticas de higiene en la manipulación de alimentos y del personal en el servicio de alimentos. Esta exposición está basada en la norma oficial mexicana número 093/1994, que trata sobre bienes y servicios, preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos físicos y vienen las especificaciones sanitarias. La norma oficial mexicana número 251/2009 y se refiere a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El objetivo es establecer las disposiciones sanitarias que deben cumplirse en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos con el fin de proporcionar alimentos inocuos al consumidor, establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos a fin de evitar su contaminación. Estas medidas prácticas les será de ética laboral, ya que a cargo de ustedes está el servicio de alimentos y es una responsabilidad tener conocimiento sobre estas prácticas para evitar que los niños se enfermen, que contraigan enfermedades de infecciones en el estómago por microorganismos que se encuentran reproduciéndose en los alimentos por alguna mala práctica o porque no tienen un correcto lavado de manos y se transmite por contacto de las manos con los alimentos. El control sanitario El control sanitario debe existir en la preparación de alimentos que se ofrecen en un establecimiento. Son acciones dirigidas a contribuir a la protección de la salud del consumidor mediante el establecimiento de especificaciones sanitarias que debe cumplir tanto la preparación de alimentos como el personal y los establecimientos. Los alimentos potencialmente peligrosos son aquellos que en su composición o características, ya sea físicas, químicas o biológicas, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y sus toxinas, representan riesgo para la salud, requieren condiciones especiales de conservación, almacenamiento, preparación y servicio. La higiene de los alimentos son las medidas necesarias que se realizan durante el proceso de los alimentos que aseguren la inocuidad de los mismos. Los alimentos que se manipulen para su preparación deben estar expuestos a la temperatura ambiente el menor tiempo posible. Los alimentos vegetales deben lavarse con agua, jabón, estropajo o cepillo según el caso. Desinfectar con yodo, cloro, plata coloidal o algún otro desinfectante. Siempre seguir las instrucciones de la etiqueta. Alimentos frescos. Corroborar sus características organolépticas, como olor, textura, color, y rechazar aquellos que presenten un aspecto sospechoso, que huelan mal, que su textura sea pegajosa. Los alimentos frescos deben lavarse en forma individual, en especial las carnes. El sistema de agua potable debe ser suficiente para que puedan tener su adecuado lavado. Los alimentos no deben descongelarse a temperatura ambiente, sino por algún otro método que sea seguro, ya sea por refrigeración o por cocción. Y pues evitar la contaminación cruzada, que es mezclar los alimentos crudos con los alimentos cocidos, al igual con los utensilios. Si se está ocupando los utensilios con los alimentos crudos, no se mezclan con los alimentos que ya están cocinados, que ya están cocidos. Para las medidas de higiene en las instalaciones y utensilios, el almacenamiento de detergentes o cualquier otro producto químico debe estar en un lugar independiente, en un área segura, libre de manipulación, que entre en manipulación con los alimentos, que deben estar etiquetados y cerrados. Los refrigeradores deben estar siempre limpios y desinfectados. Se debe verificar su temperatura y almacenar alimentos en recipientes cubiertos y rotulados con fecha de entrada. Tablas y utensilios cortantes utilizados para la manipulación de alimentos deben ser diferentes para los crudos y para los cocidos. Antes de ser empleados deben lavarse y desinfectarse correctamente. Los pisos, paredes y recubrimientos porosos deben mantenerse limpios, secos, sin roturas o declives.
Los utensilios y recipientes que se empleen para servir los alimentos deben lavarse después de cada servicio. El equipo de cocción debe lavarse, desincrustarse, desinfectarse y mantenerse en buen estado. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las estufas o las parrillas, se quite las hornillas para que se pueda hacer un aseo completo y evite mantener ahí microorganismos que puedan desarrollarse y que puedan contaminar los alimentos. También el lavado de loza consiste en escamochar, lavar pieza por pieza, enjuagar y desinfectar. Las medidas de higiene para el personal es que en el área de preparación de alimentos deben de usar ropa adecuada para el manejo de los alimentos. En este caso puede ser bata, delantal, red, turbante, cofia o gorra de colores claros que cubra completamente el cabello, que estén limpios y en buen estado. Lavarse las manos con agua, jabón y desinfectante. Secarse con toallas desechables antes y después de manipular alimentos. Después de ir al baño y después de manipular el dinero. Excluir de cualquier operación a persona que presente signos como tos, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones corporales que entren en contacto directo con los alimentos. El personal debe presentarse aseado con ropa y calzado limpios. Esta higiene es muy importante presentar en el servicio de alimentos, ya que pues también nosotros podemos llevar contaminación a los alimentos. Y bueno, ya sería todo. Espero que este tema les sirva para ustedes en su práctica laboral, que puedan mejorar si identificaron algún aspecto que no hacen, lo puedan hacer para evitar contaminar esos alimentos que se sirven a los pequeños.